Bueno, hola a todos y a todas, bienvenidos a una nueva edición del ciclo de conversaciones del área de literatura del Museo Malva. Yo soy Malena Rey y hoy vamos a hacer la entrevista número 15 de este ciclo que empezó en 2019, que continuó durante la pandemia de manera virtual en 2020 y que ahora seguimos en 2021 y por el que pasaron este último año Federico Falco, Guadalupe Nettel, Francisco Vital, Power Paola. Hoy estamos con Martín Coan, un escritor y profesor argentino, que para mí es un gusto entrevistar. Hola Martín, ¿cómo andás? Buenas ¿Qué tardes, haces? buenas. ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? Bien, muy bien. Bueno, para mí es un placer entrevistarte, la verdad que te vengo leyendo hace mucho y además fuiste mi profesora en la facultad, así que es todo como un cambio de rol. En algún punto estar yo preguntándote a vos y no vos a mí en un final, por ejemplo. ¿Qué te Eh, pusimos? ¿Qué te pusimos? 10. Ah, aprobé, ¿eh? Pero Bien. bueno, es esta instancia siempre de mucho nerviosismo. Ahora ya no estoy tan nerviosa y es desde otro perspectiva. Es raro igual. Eh, bueno, hoy la idea es ir hablando de algunos de tus libros. Es medio impresionante porque yo acá tengo más de 10 y hay por lo menos otros 10, 15 más. Entonces vamos a hacer una breve selección y vamos a hablar de algunos de ellos porque no llegamos a abarcarlo todo. Ya tenés una obra muy prolífica, ¿no? Me parece que sos un escritor muy trabajador y además que haces convivir la ficción, el ensayo, la crítica, la docencia. Siempre buscamos en este ciclo como excusa empezar por el último libro y de ahí ir un poco hacia atrás. En este caso vos estás justo presentando ahora, estamos en mayo de 2021, el libro La Vanguardia Permanente, que salió en Paidós, y que tiene un subtítulo, a mi gusto, muy sugerente, que es La posibilidad de lo nuevo en la narrativa argentina. Bueno, es un libro en el que vos, digamos, analizás las conceptualizaciones, los distintos alcances que tuvo el concepto de vanguardia a 100 años o un poco más de 100 años de las vanguardias históricas. En el primer tercio del libro te ocupás de la historia de las ideas, de cómo, nada, cómo lo nuevo fue entrando en las conceptualizaciones de críticos y de teóricos como Benjamin, como Groys, como Barthes, como Jameson. Y a partir de digamos, de la segunda parte del libro empezás a analizar con bastante profundidad cómo fue cambiando esa palabra al interior de la historia de la literatura y de la crítica de Argentina, ¿no? Y ahí sí, te ocupás de profundizar un poco más esta conceptualización en relación a Cortázar, a Borges, a Aira, bueno, a Liberté, la Piglia, llegás hasta Becerra, y haces un recorrido, digamos, bastante extenso que me imaginaba que, nada, que tal vez te llevó mucho tiempo de lectura, mucho tiempo de análisis y de escritura también. Y quería preguntarte un poco eso, ¿cómo fue que empezaste a leer en esta clave? ¿Cómo se te fueron organizando, nada, los autores que ibas metiendo en el libro en relación a este concepto? Sobre todo en un presente en el que, no sé, las ideas de futuro están puestas en crisis por las urgencias de este presente, pensar lo nuevo, lo novedoso, lo vanguardista en este presente no sé, es todo un desafío. Y quería preguntarte un poco de eso, ¿cómo se te fue armando a raíz de este hilo conductor y qué te atrajo de todo esto? Mira, por una parte, como bien decís, digamos, hay un caudal de lecturas que en parte se dispusieron para la elaboración del libro y en parte eran lecturas que uno fue haciendo porque son cuestiones muy medulares, la de las vanguardias y las discusiones y las diferentes concepciones. Así que en el libro, en parte, fui a indagar en ciertas zonas que me parecían pertinentes para el libro y en parte lo que tuve que hacer es recapitular, reorganizar, repensar lecturas previas y organizarlas en función de lo que yo quería plantear o el desarrollo que estaba queriendo hacer, que era efectivamente, como bien decís, no solo en un presente, el de la pandemia, sino yo diría en una época, que es toda esta época, en la que eh, parece resultar especialmente difícil pensar en el futuro, entendiendo por futuro una temporalidad que involucre algo sustancialmente distinto del presente, porque si en el futuro lo que vemos es más de lo mismo, digamos, en verdad lo que vemos es un presente que se extiende, no exactamente un futuro,
bajo esta premisa, ¿no? Pensar en un futuro como algo sustancialmente distinto a lo que existe hoy. Y efectivamente parece que cada vez más difícil en este clima de época pensar un futuro que pueda ser radicalmente distinto de este presente. Entonces, volver sobre la cuestión de la radicalidad de lo nuevo, cuando vivimos una época donde nada radicalmente nuevo parecería a priori accesible, pensar en ese gesto de decididamente de apostar a un futuro, configurar un futuro, en un tiempo donde, como decimos, el futuro aparece o muy, muy, muy corto, ni siquiera como un futuro, como, digamos, una cosa bajo una presión pragmática que es, como decimos, la resolución de un presente que se extiende un poco, no exactamente la mirada que se levanta a un horizonte de futuro. Bueno, volver sobre esos movimientos que efectivamente hicieron del futuro y de lo nuevo una marca muy fuerte. La idea, te voy a decir, fue de Ana Ojeda, la editora de Paidós. Por eso la idea es buena, porque no fue mía. Y cuando a uno le proponen una idea de esta índole, básicamente es justamente recapitular lecturas, ver si uno tiene con qué abordar un trabajo así, si tiene algo que a uno le parezca que vale la pena decir, plantear, proponer y después aceptar. Y acepté con esta base, como bien decías, ¿no? Digamos, el libro tiene un primer tramo en el que me aboqué a revisar concepciones de la vanguardia. Hay distintas vanguardias, hubo distintas corrientes de vanguardia que en algunos casos fueron marcadamente distintas entre sí, pero también hubo y hay distintas concepciones y distintos abordajes de qué se entiende por vanguardia. Y me parecía como punto de partida necesario primero, digamos, plantear por lo menos un mapa de al menos algunas de las perspectivas y de los enfoques de cómo habían sido pensadas las vanguardias en la teoría literaria y qué campo de problemas se planteaban en esas distintas perspectivas, para a partir de ahí efectivamente hacer un recorrido histórico en la literatura argentina y en rigor en la narrativa argentina, desde el periodo clásico de las vanguardias, los años 20, el martinfierrismo, y después tratar de pensar y elaborar la posibilidad de volver a lo nuevo, que no deja de ser una formulación al menos parcialmente paradójica, que sería esto nuevo que en vez de estar adelante está atrás y hay que volver a eso, cómo se vuelve a lo nuevo o cómo se hace algo nuevo de nuevo, cómo hacer algo nuevo cuando lo nuevo ya es una tradición, ya tiene su clasicidad y está tan marcado en un pasado, porque las vanguardias tuvieron un gesto de radicalidad en la innovación que dejan una marca que ya es tradición. ¿Qué pasa, digamos, entre el movimiento de la tradición y lo nuevo cuando lo nuevo ya es también una tradición? ¿Cómo resolver la posibilidad de lo nuevo cuando ya no es meramente aquello que se recorta contra una tradición, sino que es también una tradición de lo nuevo, en el sentido que hablamos de vanguardias clásicas? Entonces, las posibilidades de volver o no, de reformular o no, la confianza en la posibilidad de restablecer un vanguardismo o las apuestas ligadas a resolver la imposibilidad, maniobrar al interior de la imposibilidad y hacer algo con eso, hacer algo posible asumiendo esa imposibilidad o asumiendo que las vanguardias fueron, ya existieron y ya en algún punto fueron institucionalizadas. Entonces, ¿qué maniobra se puede hacer a partir de ahí? Entonces, o en esas condiciones, Cortázar, Héctor Libertela, César Aira, las tres vanguardias de las que habló Ricardo Piglia, Saer, Puig, Walsh, y viniendo más y más hacia el presente, la posibilidad de pensar en esta clave, no en clave de vanguardia en el sentido de postular que son vanguardia, sino indicios de este campo de problemas, las posibilidades de lo nuevo, cuando lo nuevo es ya una tradición. Mario Ortiz, Pablo Cachajian, la escritura que ha hecho Gabriela Cabezón, Cámara de Reescritura que ha hecho el Martín Fierro, o sea, lo nuevo en la tradición y con la tradición, y el libro va a tener, entonces, tiene también ese despliegue de alternativas en el presente. Sí, tal cual, aparte tomás un tipo de tiempo, digamos, bastante extenso y te vas metiendo en detalle con todas estas cosas. A mí me interesó mucho cómo rescatabas en algún punto la figura de Héctor Libertela, que me parece que
que ahí hay una lectura tuya bastante original, porque es un autor que muchas veces es tildado de hermético y que fue un gran crítico y un gran escritor, y que a su vez leyó muy bien su presente inmediato, ya localizando, me parece con mucha inteligencia, donde él veía ciertas escrituras nuevas o novedosas o vanguardistas. Y me interesa lo que vos decís en el libro de que Libertela tenía una mirada sobre el futuro muy original, que en algún punto es más fácil de ser leída ahora en el presente que en su propio presente. Y hablas de que para él la vanguardia no es lo que está más adelante, sino lo que es más íntimo. Y ahí hay como una conceptualización muy original, me parece, a nivel crítico. Y también decís que la suya es una vanguardia concebida a partir del espacio y no a partir del tiempo, ¿no? Que es justamente la línea sobre la que se apoyan este tipo de operaciones. Entonces quería que te comentes un poco este rol determinante que le das a Libertela en el libro, porque, insisto, es un crítico muy interesante de la Argentina que tal vez no ha sido rescatado como lo merece. Absolutamente, voy a intercalar o preceder la respuesta de una evocación que es una de las últimas veces que compartí un espacio con él. Nosotros ahora no estamos exactamente en el Malva, aunque en cierto modo sí, pero cuando todavía disponíamos, como recobraremos en algún momento, la realidad del mundo material, una de las últimas veces que me tocó estar en un mismo lugar con Libertela fue una mesa que se hizo ahí en el Malva, con Héctor Libertela. Mira, claro, hay varias cosas ahí. Por una parte, me parece una de las intervenciones más potentes, más inteligentes, más provocativas, más estimulantes, la de Libertela, la de tratar de, como dije, de maniobrar o resolver esta paradoja, ¿no? Cuando Libertela dice el pasado ya fue, mira, valga mi fallido, claro que el pasado fue. Él dice el futuro ya fue. Claro, porque pone el futuro en el pasado, porque ahí donde las vanguardias marcaron tan fuertemente, al menos algunas de ellas, una idea de futuro, bueno, entonces ese futuro ya está en el pasado. Y lo que hace Libertela de una manera extraordinaria, frente a una cierta, por ahí un cierto imaginario de una secuencia de una temporalidad más lineal, la tradición, el presente, lo nuevo en el futuro, es dislocar esa temporalidad. Dislocar esa temporalidad y dislocarla de tal manera de poder pensar lo nuevo en el pasado y traerlo al presente en algo que es al mismo tiempo pasado y novedad, pero lo hace de una manera muy vehemente porque se va directamente a lo arcaico. O sea, Libertela produce lo nuevo yendo, invocando el arte rupestre, reescribiendo textos de la conquista española. Entonces produce un choque de temporalidades que es con un imaginario netamente moderno, netamente actual, hace chocar eso en un montaje entre un futuro y no solo el pasado, un pasado arcaico. Entonces disloca las temporalidades. Y ahí donde parecíamos, o la literatura, ¿no? Parecía encerrada un poco en este camino sin salida, ¿cómo podríamos tener lo nuevo adelante cuando lo tenemos atrás? Esa dislocación de tiempos de Libertela me parece que permite repensar y reactualizar la idea de lo nuevo, trayéndolo de un pasado hacia un futuro de una manera absolutamente original, más el factor que vos subrayás, que es que Libertela mantiene el imaginario bélico para estas cuestiones, el propio imaginario bélico que está en la propia palabra vanguardia, que como sabemos es un término que es tomado del lenguaje militar, la vanguardia, la guardia de avance, la guardia que se adelanta, que ya tenía un matiz, digamos, territorial en su expresión militar. Libertela mantiene el imaginario y el vocabulario de guerra, digamos, pero en una reformulación de las condiciones de combate, podríamos decir. Reformula las condiciones de combate y en lugar de ese escenario de un paso a la ofensiva, la vanguardia obviamente se adelanta y en ese adelantarse tiene que ver con la confianza de un paso a la ofensiva y también el carácter exploratorio que remite a lo nuevo, lo que en el arte pasa a ser el temperamento experimental, la vanguardia en el ejército se adelantaba a explorar. Ese adelante se reconfigura en el imaginario de guerra que propone Libertela como un combate de sigilo, de conspiración, digamos, lleva la idea de vanguardia primero a la retaguardia. Dice que hay que prestar un poco más de atención a retaguardia, porque efectivamente estamos replegados.
Porque efectivamente la literatura está replegada, o el arte está replegado respecto de aquella confianza de al menos algunas líneas o algunas concepciones de la vanguardia, de una vanguardia que se lanzaba al mundo de la vida para transformar el mundo de la vida. Libertela, que empieza a publicar a fines de los años 60, va escribiendo a lo largo de los 70, etc., en adelante, efectivamente sostiene la idea de guerra, pero en una condición de repliegue, y reemplaza aquel optimismo del adelantamiento de la vanguardia por la figura del caballo de Troya. Porque efectivamente la idea de combate se traslada mucho más, como decimos, ¿no? Al complot, al sigilo, al operar desde adentro, al operar sigilosamente desde adentro, más que los gestos ampulosos, confiados, optimistas del avance de aquellas otras vanguardias. Con lo cual repiensa las vanguardias, las reformula y las hace posibles desde su propia imposibilidad, asumiendo esa imposibilidad. Una cosa más de lo que dijiste a propósito de Libertela, porque efectivamente el problema, o una de las cuestiones que enfrentamos es qué pasa con las vanguardias que irrumpieron en su radicalidad, desconcertando, transgrediendo, desacomodando, y a la vez indefectiblemente en el paso del tiempo se fueron viendo asimiladas o neutralizadas o domesticadas, codificadas, si irrumpen, digamos, con el desconcierto de la ruptura de las codificaciones. ¿Qué es esto? ¿No? Frente desde el cuadrado blanco de Malevich o el mingitorio de Duchamp, por ir a los casos paradigmáticos y más conocidos de los gestos de irrupción de la vanguardia que producen ese desconcierto. ¿Qué es esto? Si ya fueron codificadas, digamos, también, y de algún modo, por lo tanto, neutralizadas, calibrar eso que Adorno en algún momento señaló a propósito de la música de vanguardia de Alban Berg, por ejemplo, o de Schoenberg, que era música que no se puede escuchar en una sala de espera. O sea, que conserve ese poder de resistencia, que mantenga esa resistencia al poder de asimilación, porque efectivamente muchas variantes o variables, procedimientos de las vanguardias que fueron disruptivos, efectivamente quedaron codificados y asimilados. Apostar a algo que resiste a esa asimilación. Adorno lo graficaba en esa escena, ¿no? Una música que no se pueda poner en una sala de espera o que no se pueda poner como música de fondo en un ascensor. La literatura de Libertela sigue ofreciendo esa resistencia. La sigue ofreciendo. Por eso me parece que hay que volver una y otra vez a Libertela para atravesar esa resistencia. Porque efectivamente no es fácil de leer, efectivamente es hermético, efectivamente es desconcertante, efectivamente no se parece a nada, efectivamente nos deslumbra en cada página porque no hace aquello para lo que algún parámetro podemos llegar a tener como para decodificar, incluyendo los de la vanguardia, porque no encaja tampoco en eso. Entonces, me parece que el de Libertel es uno de esos casos donde esa resistencia de la que hablamos, un poco otra vez bajo la idea de no ya el optimismo del despliegue y del avance, sino el repliegue, me parece que el de Libertel es un ejemplo paradigmático. Qué bueno. No, a mí me la de hecho ese final que me tomaste era sobre Libertela. No, pero digo, en el libro le das, esta es la última pregunta sobre este libro, después pasamos a los demás, pero le das una importancia muy clave a la crítica en Argentina. De hecho, te referís también a la sensibilidad de vanguardia en la crítica, y me interesa hablar del rol que le atribuís tanto a Beatriz Arlo como a Josefina Ludmer a la hora de leer a Borges y de leer a la Nauchesca con tanta originalidad, y también el rol que le das a Piglia como crítico a partir de su texto de las tres vanguardias, que es un seminario que dio en la facultad y que después salió como libro en Eterna Cadencia, en el que, como mencionaste, se refiere a Saer, a Puig y a Walsh. Y quería preguntarte, por un lado, si vos te sentís heredero de esas tradiciones críticas y cómo crees que se están reactualizando o no, y si estás de acuerdo o no con Piglia en una de las citas que pones en el libro, en la que él decía que los artistas de vanguardia que le interesaban, o los escritores, eran los que no se autodesignaban como tales, ¿no? Como esos que no están diciendo, che, lo que estoy haciendo yo es súper rupturista, vengan a leerme que esto es súper vanguardista, sino
los que, tal vez como Libertela, de alguna manera más sigilosa, eran completamente vanguardistas sin proclamarlo. Mira, heredero sería mucho decirlo, lo tomaría como expresión de deseos, ojalá algo así pueda haber, pudiese Discípulo, llegar a funcionar. Discípulo, literalmente sí, los tres fueron profesores míos. O sea, yo ahí tuve más suerte que vos me tuviste de profesor a mí, en cambio yo los tuve de profesores a ellos. Discípulo, podríamos decir, literalmente, fueron mis profesores. No alcanza con estar sentado ahí para llamarse discípulo tampoco, ¿no? Pero efectivamente son de esos profesores que quisiera pensar, o he hecho todo como estudiante para ser formado por ellos, o sea, leerlos, pensarlos, y es algo que uno sigue haciendo, te diré, además que el seminario de Piglia de las Tres Vanguardias es el seminario con el que me recibí yo de licenciado, o sea que no solo lo cursé, sino que fue una marca en mi formación. Entonces, sí, digamos, yo pondría en estos términos, no me atrevo, heredero no me da vergüenza, discípulo como una expresión de deseos, pero puse todo de mí para que en mi formación, dado que fueron profesores míos, tuvieran un lugar, el mayor lugar posible, de maneras distintas, a la vez son muy distintos entre sí, y lo eran incluso como docentes, pero sí. En Piglia me parece que podemos marcar justamente esa impronta y el lugar que tiene la lectura, que efectivamente enfatizo resueltamente, la lectura. Y frente a esa condición de la tradición de vanguardia de autoseñalarse y de autodeclararse, lo de Piglia, digamos, la intervención de Piglia desplaza el eje más a la idea de la vanguardia como una operación de lectura, que como una operación del orden de la premeditación o de la autodeclaración. Piglia dicta ese seminario en el año 90 y formula o imprime un carácter vanguardista sobre textos de los años 50 en el caso de Walsh, 60 en el caso de los comienzos de Saer y de Manuel Puig. Entonces ese efecto retroactivo, digamos, ese efecto de lectura, que es un efecto retroactivo, un efecto retrospectivo, la lectura produce vanguardia donde en principio no la había o podría no haberla habido, la produce como un efecto de lectura. Piglia lee desde el año 90, desde aquel momento, desde su presente, un pasado, y diríamos, vanguardiza ese pasado, cuando él mismo estaba inserto en esa misma literatura, en esos mismos años, cuando empieza a publicar Puig, empieza a publicar Ricardo Piglia, y además en la misma editorial, la tradición de Rita Hayworth y los cuentos de la invasión de Piglia salen en Jorge Álvarez, prácticamente no en el mismo año, pero creo que con un año de diferencia, 1967, 1968. Sin embargo, no hay algo ahí de un movimiento de vanguardia que se manifiesta, la palabra obviamente es intencional, que se manifiesta como vanguardia, sino una idea muy distinta, aún para Piglia, que estaba en esa literatura en ese mismo momento, sino la vanguardia como un gesto de la lectura. La lectura postula una vanguardia y produce vanguardismo en el objeto que lee. Llevado entonces al terreno de la lectura y de la crítica literaria, me parece que en el caso de Beatriz Arlo tiene un lugar central en el libro porque me parece una referencia fundamental de una sensibilidad de vanguardia en la lectura. Leer con una sensibilidad de vanguardia, lo que permite, o me permitió en algún caso, y por eso apoyarme mucho en sus análisis, a la hora de considerar la vanguardia de los años 20, en el caso argentino del contexto de las primeras décadas del siglo XX, cuando no solo en Europa, como sabemos, futurismo italiano, futurismo ruso, surrealismo en Francia, dadaísmo, sino en América Latina, en las literaturas latinoamericanas, en esos mismos años hay también una ebullición de experimentación, ruptura y radicalidad estética, que no se verificó, al menos no en ese grado, y no con esos alcances, en la literatura argentina. Para calibrar esa moderación, la mirada de Sarlo es decisiva, porque efectivamente su mirada tiene una sensibilidad de vanguardia. Lo cual otra vez pone la vanguardia de un modo distinto al que dijimos antes, pero otra vez el vanguardismo está en la mirada y en la lectura. El temperamento de vanguardia está, como si dijéramos, yo digo sensibilidad y también podríamos decir un deseo de vanguardia,
en la lectura, en la mirada de la crítica literaria. En el caso de Josefina Ludmer, que además te diré yo entré a trabajar en su cátedra y estoy actualmente en la que fue su cátedra, teoría literaria, y fue además quien dirigió mi tesis de doctorado, o sea que hay una marca de formación muy fuerte, también en el caso de Josefina, o diría sobre todo en el caso de Josefina Ludmer, que entra además también con una marca que podríamos subrayar, o que agradezco que la subrayes, que es el crítico literario. La crítica literaria es también una práctica de escritura. Digo, lo primero que se me ocurre es agregar el adverbio obviamente, pero sin duda todo indica que no siempre es tan obvio. La condición del crítico literario como escritor es al mismo tiempo obvia y no tan obvia, con cierta frecuencia o no. Yo creo que igual cada vez menos, pero o no me lo dicen a mí, porque saben que no estoy de acuerdo, pero la idea del crítico como escritor frustrado es una idea cada vez más insostenible, dado que es cada vez más evidente hasta qué punto el crítico literario es también un escritor. ¿Cómo podría ser un escritor frustrado siendo él mismo un escritor? Y por lo tanto la escritura de la crítica literaria y la escritura de la crítica literaria pensada como una instancia de creatividad, no menos que cualquier otro género de la escritura literaria, le cabe, por lo tanto, también la idea de una escritura más tradicional, o más convencional, o más estabilizada, frente o respecto de una escritura disruptiva, experimental, desconcertante. En ese caso, digamos, o en ese aspecto entra Josefina Ludmer en el libro, porque a mi entender el género gauchesco, un tratado sobre la patria, es el libro de Josefina Ludmer, que se publicó originalmente en Editorial Sudamericana, cuando todavía lo que se llama las grandes editoriales publicaban crítica literaria, lo están haciendo cada vez menos, como un texto de vanguardia, es un texto absolutamente experimental. Su escritura, sus procedimientos, su manera de organizarse y por lo tanto a la vez de pensar, es de un experimentalismo y de una ruptura a la que le cabe perfectamente la designación de vanguardia en el sentido de una crítica literaria que se escribe de manera vanguardista. Ya no es una lectura vanguardista, una lectura de la vanguardia. El propio texto es un texto de vanguardia, y significativamente es un texto de vanguardia, siendo un texto de crítica literaria, cuyo objeto es la tradición. Porque es un libro sobre la literatura gauchesca, sobre todo el género gauchesco. Martín Fierro ocupa un lugar muy considerable, ineludiblemente, pero digamos, también me parece un dato revelador que ese libro, que me parece que es uno de los libros de vanguardismo crítico más vehementes de la literatura argentina, se haya escrito a propósito de la tradición. Me parece eso que los libros de crítica bien son escritura, pero en tu caso, y ahora sí para ir hacia tu ficción, a mí me impresiona cómo convive la escritura de crítica o de teoría, y cómo cómo también la literatura, que es tu objeto de estudio, también es tu práctica y es donde vas probando otro tipo de ideas a nivel literario, o en un cuento o en una novela. Me parece que ahí es donde por ahí esos universos parecen como, no sé, muy reemplazables, que no se pueden superponer tanto, pero en tu caso se superponen y sos muy buen novelista, muy buen cuentista, muy buen ensayista, entonces es como que por ahí es donde, no sé, a mí me impresiona un poco que puedas switchear y ir y venir. Vamos a... Sí. Te digo algo respecto a eso para que no parezca nada demasiado meritorio. Probablemente un paso fundamental al respecto sea sacarse de encima, al menos en la cabeza, sacarse de encima ciertas disyunciones que se plantean y que si uno las incorpora o si uno las asume, se fabrica un dilema donde podría no haberlo o donde no necesariamente tendría que haberlo. Como con disyunción en cuanto a la formulación típica. ¿Cómo se llevan el novelista y el crítico? No, qué sé yo, bien. Y a veces ni siquiera hay que pensar, ¿cómo se llevarían ¿por qué cómo se llevarían uno con otro y no pensar, digamos, como facetas de una misma relación con la literatura? Facetas muy distintas, claro, pero de una misma relación con la literatura en el sentido de que, así como uno, qué sé yo, tampoco preguntamos, ¿cómo se lleva? Vos escribís ficción, suponete, y también lees, ¿no? Claro, lees. ¿Cómo se llevan el lector con el escritor? Bueno,
bien, ¿cómo se llevan? No se tienen ni que llevar. Uno es lector y uno, bueno, si un crítico literario, en última instancia o en primera instancia, ¿qué es? Eso que decía Barthes, es un lector que escribe sus lecturas. Y cuando uno es docente, yo soy docente, lo que haces es dar clases sobre un campo de problemas o de cuestiones o de textos que te interesan. Si uno no se fabrica a sí mismo disyuntivas que no son inexorables, del tipo el académico y el novelista, suponiendo que un novelista es siempre creativo y el académico siempre un burócrata, cosa que no tiene por qué ser así. Hay novelistas burócratas y hay académicos muy creativos. Si uno se sustrae de esas disyuntivas, que finalmente innecesarias, todo se vuelve como una especie de gran laboratorio, porque muchas de las cosas que das en las clases las pudiste estar pensando o sondeando mientras escribía, en la experiencia de escribir una novela, y lo que trabajaste en un proyecto de investigación o lo que escribiste en la crítica literaria puede ser un laboratorio para ideas ficcionales. Y que esos mundos, que no son, o esas facetas de un mismo mundo, se alimenten mutuamente. ¿Por qué pensar que tendría que haber conflictos o disyunciones? No, digo, me parece que decís a llamarlo laboratorio, es eso, es como todo un gran ámbito de tráfico de lecturas y de escrituras permanentes. Después verás si eso toma la forma de una novela, si eso es un ensayo, una columna dominical o qué, digamos. Exacto. Pero está bueno pensar que todo ese universo está sucediendo al mismo tiempo y en simultáneo. En todo caso es el pasaje a la escritura donde se define hacia dónde va o en qué tipo de texto se convierte. Exactamente. Está bueno. Eh, no, está bueno, digo, porque la formación muchas veces en la universidad no tiene presente tanto ese rol de que también el crítico o el docente puede ser un gran novelista o un gran cuentista, ¿no? Como que a veces cuando se enseña la literatura se la compartimenta mucho más que lo que después termina conviviendo como materia de trabajo en la vida cotidiana de los escritores o de los escritores. Mira, Bueno, dicho todo, espera. Porque es cierto lo que decís. También yo diría, no sé hasta qué punto es preciso, yo trabajo en la universidad desde hace más de 30 años. Y si cuento de cuando entré como estudiante en el año 86, o sea, un montón de años. Y por supuesto conozco, claro, donde yo cursé y donde ahora doy clases, ahí estaba David Viñas, ahí estaba Ricardo Pila, ahí estaba Noé Citric, dio clases Alan Pauls, dio clases Carlos Gamerro, da clases Aníbal Yarkowski, pero digo, cantidad. Para no hablar, digamos, y ahí estaría, mencioné críticos, profesores que escriben también ficción. Insisto en mi reivindicación del crítico literario como escritor y esa especie de doble matriarcado que funcionaba en la carrera cuando yo entré, que era la línea Sarlo, la línea Ludmer, y los que hemos apostado como si era una superación dialéctica de la antinomia, no sé si se puede decir hasta qué punto, pero integrar, combinar perspectivas distintas. Ahora, no sé si es indispensable, o me inclinaría a pensar que no, explicitar esa conexión con la faceta del escritor de ficciones, o del cuentista o del poeta. Yo no eché de menos, digamos, un espacio en el que ese aspecto se explicitara o tuviera la forma de una premeditación institucional. La carrera de letras, estamos hablando de eso, forma básicamente lectores, forma básicamente críticos literarios. Yo les digo a veces, con las camadas de estudiantes, como solemos decir en estos casos, la crueldad de las camadas de estudiantes, que cuando uno tenía 25 ya tenían 20, cuando uno tenía 30 ellos 20, cuando uno 40 ellos 20, y uno tiene más de 50 y ellos siempre 20, así de obstinados son. Uno, efectivamente, muchos entran o entramos a la carrera de letras con la expectativa de ser escritores. Y somos formados como lectores y como críticos literarios. Y salimos muy a menudo al campo laboral como profesores. Como profesores, o sea, como una especie de doble dislocación del escritor inicial, el crítico que se forma, y el profesor que es el que después sale a laburar. Me pasó a mí, yo calculo, no sé tu caso, pero me parece, digamos, uno egresa de la carrera en condiciones de explicar Deleuze
pero no se acuerda el predicativo subjetivo obligatorio, cómo era que se... Y es lo que vas a tener que salir a enseñar, donde conseguís digamos, los laburos inicialmente, que salís a laburar como docente. Entonces, digamos, eso por un lado efectivamente es así. También agregaría, creo que la formación de lector es la mejor formación posible para un escritor, en el sentido de sistematizar una formación de lector de la que va a nutrirse el escritor, más que la premeditación de poner en grado directo, vamos a formar escritores. Me inspira mucho más entusiasmo que, como te digo, la premeditación del objetivo directo, es decir, bueno, acá vamos a abrir un espacio de formación de escritores. Me parece mucho más estimulante y me parece mucho más adecuado para mi idea de la literatura, formar lectores, sistematizar lectores, formar críticos, es decir, formar lectores con la conciencia de la literatura, en el sentido de, básicamente esto, la posibilidad de preguntarse y de establecer o de discernir cómo está hecho un texto, que es esa la formación que tenemos. ¿Cómo está hecho un texto? ¿Cómo se hace ese texto? ¿De qué está hecho y cómo está hecho? Incluso cómo podría haber sido hecho. Esa clase de formación, y la pregunta ¿cómo está hecho un texto? Es una pregunta decisiva para un crítico literario, me parece una formación óptima para un escritor. Aunque no le llamemos formación de escritor, aunque no se llame escritura de no sé cuánto, me parece la formación ideal para que cada uno moldee o forme el tipo de escritor o el escritor que uno puede llegar a ser o pueda llegar a querer ser con esa formación. La del lector que aprende, digamos, a discernir cómo está hecho un texto. Mejor formación que esa para un escritor, para mí no hay. Sí, tal cual. Lo que acabas de decir, y si alguien está viendo eso y está dudando sobre si estudiar una letra, ya sabe que te recomendamos. Bueno, vamos a pasar un poco a tu ficción. Lo postergué tanto como pude. No, bueno, ya está, basta. Ahora vamos. No, vamos a hablar de Confesión, que es la última novela que publicaste el año pasado, en 2020, por Anagrama. Está dividida en 3 partes, no tengo intenciones de contar el argumento, pero sí de recomendarles que la busquen en librerías y la lean. Y en algún punto pienso que la novela, en esas 3 partes, que también son 3 tiempos históricos distintos, se ocupa de 3 cuestiones fallidas, ¿no? De 3 operaciones que en algún punto salieron mal, por distintos motivos cada una de ellas, y trabaja con una moral de los personajes que sienten que están haciendo el bien, pero les salen las cosas mal. Y eso es algo de, como esa doble moral, o que ya había aparecido en otros de tus libros. También había aparecido el trabajo con la historia de nuestro país, con algunos hechos muy determinantes de la historia del país. En este caso tiene que ver con las responsabilidades civiles durante la dictadura, y de cómo ahora, con el paso del tiempo, ciertos hechos se desacralizan y pueden ser juzgados con otros ojos, desde la perspectiva de un nieto, por ejemplo. Y quería saber un poco esto, ¿no? Como son tipos de morales que ya venías trabajando en otras de tus ficciones, ¿por qué te siguen interesando estos personajes? ¿Qué sentís que te revela, que hay de revelador en ellos, que te sigue pareciendo tan interesantes para narrarlos en términos literarios? Un comentario primero a lo que señalaste, que me interesa, todo lo que dijiste obviamente me interesa, pero la idea del fracaso, la idea de que en la novela hay 3 partes y en cada una hay de algún modo un fracaso, porque me hace, no puede sino resonarme lo que estuvimos hablando hasta ahora de la vanguardia permanente, que es también ver qué hacemos con un fracaso, en cierto modo, respecto de las vanguardias. Y solo por pensar en secuencias, porque el año pasado saqué también un libro que se llama Me Acuerdo, que está hecho sobre el formato del Me Acuerdo de Joe Reiner y de Perecki. Ah, ahí está. Sobre la infancia, bueno, no sobre la infancia, pero los recuerdos con los que está armado el libro son los de la infancia, es decir, tiene la marca de otro fracaso. No fui Hugo Gatti, vamos a ponerlo en esos términos, digamos. Entonces, sí, me parece que se puede subrayar eso de que dijiste de Confesión en cuanto al fracaso,
pensando también en la productividad de un fracaso, la productividad posible de un fracaso, volver productivo a un fracaso. Sigo pensando también en la vanguardia permanente al mismo tiempo, ¿no? ¿Qué hacemos con eso que fracasó? Que el fracaso no sea solamente clausura, resignación y pesimismo. La idea de que también se pueda generar algo ahí, que haya también una potencia. Hay fracasos y fracasos. Digamos, con alt como excusa, el fracaso se ha convertido en una coartada fácil para los que no querían fracasar, y fracasaron y dicen, no, que somos altianos. No me refiero a eso, no me refiero al fracaso como coartada, me refiero a cierto tipo de fracasos históricos, fracasos por lo menos en determinada instancia, neutralizaciones, domesticaciones, neutralizaciones, no sé si lo usé ya, y tratar de que eso que podría derivar en una pura resignación, pensando en los proyectos revolucionarios de los años 60 y 70, pensando en las vanguardias, en lugar de solamente la lápida de su imposibilidad, la lápida y la clausura en términos de su imposibilidad, asumir ese fracaso, pues sería necio, digamos, retomarlas como si no hubiera habido un fracaso de por medio, asumir ese fracaso y tratar de volverlo productivo. Eso por un lado con respecto a esta zona que efectivamente me interesa con frecuencia, de la relación entre literatura y política, tratando de no hacerla pasar nunca, creo yo, espero, por los tópicos de la relación de literatura y política, ¿no? Cierta tradición de literatura más de consigna, escapar de ahí, escapar del realismo, escapar del mensaje y tratar de intentar otra clase de búsqueda, que en relación a lo que vos planteabas, Malena, yo lo pondría en términos en algún punto respecto a lo que mencionabas como sociedad civil, tratar de indagar, ¿no? Ni siquiera digo entender, porque tampoco es una literatura explicativa, indagar cómo fue posible que ciertas cosas pasaran, cómo fue posible que lo imposible pasara, o cómo fue posible que lo inconcebible no solamente pasara, sino que pasara con un grado, con un tenor de normalidad, que lo inaudito no solo ocurriera, sino que ocurriera tan integrado a una rutina cotidiana que me suscita por lo pronto esa inquietud. ¿Cómo fue posible? Y yo te diría que en un punto la inquietud es, para mi manera de entender, al menos una zona de la relación entre literatura y política, es indagar. No hay ni punto de llegada, ni respuesta, ni solución, pero sí la indagación de qué tipo de mecanismos o dispositivos produjeron eso, que lo inconcebible ocurriera y ocurriera bajo la forma de la normalidad, que se integrara a una normalidad. Y yo creo que ahí la cuestión de dislocar, desarmar los dispositivos del bien y el mal, me parece que que representan una clave, una clave ahí donde, lejos de la dicotomía, justamente no se trata de una literatura política pedagógica que señale dónde está el bien y dónde está el mal, obviamente no se trata de eso, se trata de una reformulación que permite indagar justamente de qué manera ciertas formas de lo aberrante, o algunas de las formas más intensas de lo aberrante, cobró la forma del bien y funcionó en términos del bien. Del bien en más de un sentido, o de la buena intención o de la moral. La moral como dispositivo de poder, ¿no? Por supuesto. La moral como dispositivo de poder. Entonces, ahí sí me doy cuenta de que de 2 veces junio, que tiene ya 20 años más o menos, el personaje del doctor Messiano, que es nefasto y al mismo tiempo es un fuerte moralista, quiero decir, se la pasa haciendo sermones morales sobre el bien, no de manera hipócrita, no como falacia, sino justamente porque si fuera hipócrita es muy claro, simplemente mostrarse el en vez de su declaración y ahí está el mal, por así decir. No, la idea de que es sincero, de que esa moralidad es sincera. Las autoridades del Colegio de Ciencias Morales, el jefe de preceptores, pero la propia preceptora, ¿no? Digamos, la escena en la que está escondida en el baño, espiando en el baño de varones cómo hacen pis los alumnos, digamos, está mal.
que eso lo haga en nombre del bien, pero no solo en nombre de, asumiendo el bien, convencida del bien, en el más pleno ejercicio moralista del bien, es eso lo que la lleva a ese lugar. No es que a pesar de eso va a parar a esa condición de estar figoneando a los pibes en el baño. Es el bien lo que la impulsa. Creo que en otra novela que es Fuera de lugar, hay algo de eso también. ¿Cómo es que este grupo que comercializa fotos de niños desnudos, no solo lo hace, sino que lo hace con la absoluta tranquilidad de conciencia, de que nada malo están haciendo, de que incluso están haciendo cosas buenas? Eso evidentemente me ha ido interesando una y otra vez, y en Confesión yo creo que tiene un punto culminante, y me parece que culminante también en el sentido que hasta ahí llego, porque al estar Videla en escena, como parte de la novela, sí, un Videla adolescente, un Videla previo al de la dictadura, pero en la segunda parte está el Videla de la dictadura en el atentado del Aeroparque. Bueno, está y no está el atentado en el Aeroparque, pero quiero decir, me parece que la figura de Videla, en la rectitud moral de Videla, o sea, otra vez esta combinación, que es que el responsable máximo de los hechos más atroces de la historia argentina, que además asumió esa responsabilidad, no es solo que se la endilgamos, él asumió plenamente la responsabilidad, lo haya hecho desde una condición eminentemente moral, en una condición de eminente rectitud moral y desde la plenitud de la moral, otra vez, en un grado máximo, podríamos decir, ciertos modos, porque no estoy objetando el bien, digamos, ni pretendiendo, no sé, no soy, he leído a Nietzsche y obviamente todo esto tiene mucho de nietzscheano, pero quiero decir, uno tiene sus valores, soy una persona que cree que algunas cosas están bien, cumplo con las cosas que me parecen bien, no soy un sátrapa, pero sí tratar de analizar cómo ciertas formulaciones del que se asume en el lugar del bien, del que asume que el lugar del bien es el suyo, el que se identifica plenamente con el bien, en la formulación, el bien soy yo. Ni siquiera ya el criterio, la disposición de hacer las cosas bien, el que asume ese tipo de plenitud, que diríamos es más del orden del moralismo que de la moral, la premisa y la certeza de el bien soy yo. Pensar eso o indagar en esa condición como justamente la condición de posibilidad para las atrocidades más aberrantes. Y me parece que eso tiene la figura de Videla, su punto más alto en el sentido más nítido en la historia argentina. Así que al llegar a ese punto en Confesión, me parece que hay como una línea que fui buscando, variando, desarrollando, y que creo que ahí encontró su punto. Punto final no es una expresión que quiera usar en este contexto, pero punto de, no sé, llegada, no sé. Era un referente súper pegado, ya que viene con todo lo que un lector o una lectora ya sabe de Videla antes de que lo sitúes vos como personaje. No, a mí lo que me pareció muy bueno es con qué sutileza va generando esa incomodidad en los lectores, ¿no? En algún punto, en la última parte de la novela, también en los personajes, pero sobre todo en los lectores y cómo nos dejabas después atando cabos en nuestra cabeza. Creo que ahí hay como un trabajo de mucha, como una ingeniería muy sutil y muy bien trabajada. Pero bueno, nos está quedando poco tiempo y todavía tengo un montón de preguntas, Martín. Justo mencionaste otro libro que publicaste en 2020, que es Me Acuerdo, y que es un libro que viene, digamos, a continuar una saga de distintos escritores y escritoras que se ocuparon del Me Acuerdo. Yo la verdad que es un tipo de ejercicio literario que me encanta, y me leí el de Joe Brainard, que salió bueno, en Estados Unidos, que continuó George Perec en París, con un tipo de ejercicio muy situado en su época, su barrio, los sonidos, una época muy marcada, que también continuó en México, Margot Blanc, en una especie de autobiografía que escribió, que se llama Yo también me acuerdo, y seguramente varios escritores y escritoras más, pero vos, digamos que entrás con este libro en esta sucesión de me acuerdos, escribiendo tus propios recuerdos, y te permitís algunas, digamos, modificar en cierto punto algunas premisas de estos otros libros,
que básicamente es que no pones me acuerdo antes de cada uno de los recuerdos, y que incorporas imágenes, ¿no? Como de cierto álbum familiar, como marcas de época también, ese tipo de fotografías analógicas, de verte la cara de niño y no solo leer lo que vos ahora recordás de niño que eras. Y quería preguntarte un poco eso, que hay un registro muy lúdico, me acuerdo, que creo que no tiene que ver con el resto de tu producción, ya sea crítica o narrativa. Y si vos, o sea, si fue un libro que te salió fácil, porque vos en general no hablás de vos en estos términos, en términos literarios, y de repente acá una siente que sí, digamos, que aunque eso sea más o menos autoficción o como queramos llamarlo, hay un sujeto que sos vos y hay una familia que es la tuya y hay nombres propios que son los de tus amigos y amigas o de tus exnovios. Entonces, además de ser un registro de una época, de una clase y de una generación, hay un ejercicio que te permitiste ahí, que no sé cómo fue en relación a el resto de tu producción escrita. Fue rarísimo y desconcertante ante todo para mí, que empecé a escribir esos textos sin pensar de ninguna manera en un libro. Empecé a escribir porque tenía ganas de escribir así. Y mientras lo escribía, efectivamente me preguntaba por qué mi entusiasmo al escribir así, al escribir esos recuerdos propios, porque efectivamente son recuerdos propios y son recuerdos verdaderos, porque sería muy torpe hacer trampa en un libro de estas características e inventar recuerdos falsos. Son recuerdos, todo lo que está ahí pasó, fue así, o como dice Troilo en Nocturno de mi barrio, pero yo me lo acuerdo así, no sé si fue así. Acá hubo una vez en mi casa, una vez una cena de debate con mi mamá que esgrimía, digamos, variantes alternativas incluso en algún momento estaba la idea de hacer la presentación del libro con mi mamá y yo leía y ella debatía, quizás lo hagamos en algún momento, tipo performance en el Malva, pero efectivamente para mí era desconcertante y hasta advertir que en realidad el impulso de escritura, y esto tiene que ver con lo que hablábamos hace un rato de la lectura, el impulso no era mi propia vida, mi propia biografía, mis propias experiencias ni mis propios recuerdos, sino la lectura, y sobre todo la lectura de Perec. El género que inventa Brainerd, pero y me parece que en Perec es donde más me impactó una manera de escribir los recuerdos, y fue, digamos, porque mi infancia ya existía y mis recuerdos también, y jamás se me ocurrió, ni se me habría ocurrido, ni se me podría ocurrir ahora escribir recuerdos de infancia, nada me queda más lejos. Y sin embargo escribir me acuerdo, y yo creo que escribir me acuerdo por efecto de lectura de Perec. Y luego de Brainerd, porque lo leí en orden invertido. Primero leí a Perec, y Perec dice, esto viene de Brainerd, fui a Brainerd. El impulso fue la lectura, y en la lectura una manera de escribir que me fascinó y que sentí deseos de reproducir, por eso diría, no fue un movimiento de la vida a la literatura, fue un movimiento de la literatura a la literatura, de la lectura a la escritura. Pero es cierto que hay un sujeto ahí. Ahora, creo, y me parece que es esto lo que se produce en la manera, la forma de escribir, que es, claro que hay un sujeto del recuerdo, y que los recuerdos son recuerdos de un sujeto, pero la manera de escribir apuntaría, y me doy cuenta que por eso, tratando de ajustarme decididamente a eso, al escribir no puse la fórmula me acuerdo en cada recuerdo. Que es, sí, el sujeto produce el recuerdo, pero al escribirlo se retira como sujeto. Como si pudiese, bueno, se puede, en la escritura se puede, ofrecer el recuerdo a la contemplación del lector, ya sin el sujeto de ese recuerdo, ya sin el sujeto que lo recordó. Está la manera de escribir. Nombré a mi mamá, me estaba llamando mi mamá, cuando si hablo de ella, quiere participar. Es eso, es esa manera ajustada de escribir, que es tomar distancia del recuerdo, pero sin que esa distancia suponga neutralidad, lejanía, indiferencia. No, porque eso supondría un sujeto cínico. No se trata de que haya ahí un sujeto displicente con respecto a sus propios recuerdos. Yo diría un sujeto discreto, que se abstiene, produce el recuerdo y lo escribe de manera tal
como los participantes de MasterChef, ¿viste? Que ponen el plato ahí y se van 3 pasitos para atrás y dicen, es verdad, sí, lo cociné yo, pero bueno, hablen del plato, yo escucho. Juanse a veces avanza un poco sobre esa escena. Avanza literalmente, ¿viste? Dice, no, bueno, pero ya le puse, mirá, acá le... Porque si no, el gesto es, me pongo lo que yo mismo hice y me retiro, me repliego y dejo al lector con el objeto, o dejo al lector con el recuerdo, que es mío, como si ya no fuera mío, como si se hubiese producido en el propio texto. Es la manera de escribir, obviamente. Si uno lee Perec o lee Brainer, dice a ver cómo lo hace, qué tipo de marcas no hay que poner, de qué manera o qué procedimientos para retirar la afectividad, sin que eso suponga desafecto. No es un sujeto banana, ¿no? Que dice, bueno, no me importa, pongo, ya pasó, porque es otra vez el del sujeto. ¿Cómo? Hay incluso hasta ternura, ¿no? O sea, Sí, como efecto de lectura. pero hay que tratar de escribir eso de manera tal que la ternura esté en el recuerdo mismo y no en el gesto de la evocación que uno haga. Eso, insisto, está en la manera de escribirlo, ni más ni menos. Por eso digo, este libro brotó, surgió de una lectura, no de mi vida. Porque yo me pongo a hablar de mi vida, de mis abuelas, me lleno de emotividad. Y el procedimiento de escritura hace que la emotividad brote del recuerdo mismo y no del sujeto que está trasladando ese recuerdo o recuperando ese recuerdo. En ese procedimiento me parece que está la clave que permite hacer un me acuerdo, que lo entiendo más como la diferencia entre una colección de recuerdos y la narración de una memoria. No es la narración de una memoria, y no me habría atraído lo más mínimo elaborar una narración de mi memoria literariamente. En mi casa me la paso hablando cuando yo era chico. Literariamente, elaborar una narración de mi memoria me sigue atrayendo 0 en 1.000.000. En cambio, el dispositivo de la colección, coleccionar recuerdos sobre una repisa como quien recuerda cualquier cosa y dispone de los objetos para su contemplación, y otra vez el gesto de ponerlos ahí y retirarse, insisto, no desistiendo ni renunciando, sino con discreción. Son 3 pasitos para atrás, casi como para dejar al lector a solas con el recuerdo que uno mismo ha tenido, pero uno se corre un cachito, para que el lector lea ese recuerdo y se relacione con el recuerdo, no con uno mismo. Entonces no le pones las marcas de la subjetividad. En ese punto puede ser, por ejemplo, porque hay tantas marcas, justamente, marcas, pero marcas de cosas, en el libro, como las hay en Perec, porque si aparece una mermelada, la marca está en que te acuerdes justamente qué marca era la mermelada, no que digas que era rica o que tu abuela te la preparaba a la tarde, eso ya es afectividad. Si en cambio pones, en la casa de mi abuela la leche era la Armonía, mi abuela compraba la Armonía, es eso, así simplemente se consigna como si fuera un dato, no un recuerdo, es un recuerdo. Entonces, y obviamente en ese recuerdo vibra la emotividad de una evocación, pero no es eso lo que está escrito. Lo que está escrito es que en ese lugar la leche era de tal marca, que el teléfono de tu mejor amigo del primario era 783-0448. Es claro que lo quiero y que lo extraño a mi amigo del primario, tanto que me acuerdo el número de teléfono, pero no hay ninguna evocación afectiva, es solamente ese recuerdo. Me acuerdo que este era su número. Así funciona. Ojalá se me hubiese ocurrido a mí, se le ocurrió a Brainer. Claro, eso pensaba, que al final lo que consigue Brainer es generar un procedimiento que da ganas de escribir. Porque, digo, vos, un escritor, y ya tenés esa práctica, pero creo que cualquier persona que lee estos libros tiene ganas de probarlo con sus propios recuerdos, ¿no? Ahí también hay como un dispositivo que montaron que te permite eso y que en vos funcionó también, y podría seguramente haber seguido el libro un poco más, y en un momento una decide cortar porque hasta cuánto Sí, voy a sí. publicar recuerdos. Pero, Sí, ahora, bueno, como la clave en el procedimiento es la contención, en el procedimiento, la clave es la contención subjetiva, hay que modular exactamente ese impulso que uno siente, para que sea el impulso de la lectura, no de la vida.
no de la propia vida evocada, a eso me refiero. Bueno, no quería dejar de hablar de alguno de sus libros de cuentos, y traigo Cuerpo a Tierra, que es su último libro de cuentos, si no recuerdo mal, porque, digamos, no hablamos demasiado de Borges. En general yo siempre pregunto por Borges o por Aira, con vos podríamos hablar largamente de eso, pero voy a hacer una pregunta más puntual, que tiene que ver un poco con lo que vos ya comentaste hace un rato, cuando mencionaste a Gabriela Cabezón Cámara y a su relectura de Martín Fierro, ¿no? Que vos en el libro de Las Vanguardias hablás de Borges y decís que consiguió innovar en el género literario más resistente a las innovaciones, que es el cuento, y también lo asociás a que Borges en algún punto es el primero que reescribe el Martín Fierro en dos de sus cuentos, en la biografía de Tadeo Isidro Cruz y El Fin, y a partir de ese, digamos, de ese procedimiento que posibilita a Borges de reescribir un clásico y reapropiárselo en sus propios términos, es algo que siguió pasando en la literatura argentina, en el caso del Martín Fierro ordenado alfabéticamente de Casagian, del guacho Martín Fierro de Oscar Fariña, en Las aventuras de la China Iron de Gabriela Cabezón, y en el primer cuento de este libro, que se llama El amor, en el que vos retomás también a Martín Fierro en relación a una relación, valga la redundancia, entre Fierro y Cruz, una relación homosexual, ¿no? Y quería preguntarte un poco esto, ¿qué te provoca a vos seguir este tipo de, ubicarte en esta tradición de reapropiaciones? ¿Lo sentiste necesario? ¿Era algo que sentiste cuando releíste el Martín Fierro y dijiste, pero estos dos, acá pasaba algo más, y entonces eso tuviste que escribirlo? Digo cuando ubicamos eso, ¿no? Borges como el primer eslabón de esta cadena, y hasta ahora vos como uno de los últimos. Mirá, cómo se forman las ideas o cómo surgen, o entre que surgen y se forman, hay tantos pasos o tantos caminos que se van conectando, que tiene que ver con lo que hablamos hace un rato, que el lector, el docente, el crítico, el novelista, qué sé yo, todo eso va como resonando y las ideas se van formando en las resonancias de todos esos ángulos, porque efectivamente en ese sentido que marcás el amor, que es el cuento del que hablamos, el primero del libro, que me di cuenta también que lo escribí estando afuera, estaba en Estados Unidos cuando lo escribí. O sea que tuve así como una trabazón muy fuerte de tradición argentina, en parte porque, no sé si es por eso, pero lo cierto es que estaba lejos y extrañando como Gardel anclado en París. Pero incluso yo diría es la reescritura de una reescritura en algún punto, porque el sargento Cruz no se llama si yo espero no estar metiendo la pata, no se llama Tadeo en el Martín Fierro de José Hernández. Se llama Tadeo en el cuento de Borges. Por lo tanto, el cuento del amor, donde efectivamente es Tadeo, y Fierro le dice Tadeo, es al mismo tiempo reescritura de Hernández y reescritura de la reescritura de Borges. ¿Qué es esta idea? Obviamente, ante todo, borgiana en la literatura argentina lleva el sello de Borges, de que escribir es reescribir. Un poco la línea de lo que estamos planteando una y otra vez, en el sentido de escribir a partir de las lecturas. Por eso también cuando hablamos de la carrera de letras, yo decía, formar al lector, y el escritor se va a formar en ese lector. Formar al escritor en el lector en el sentido de formar una escritura en las lecturas y con las lecturas, y en algún punto esa idea que Borges es especialmente nítida y especialmente intensa, de escribir reescribiendo. Escribir es reescribir lo leído. Eso, claro, se junta también, o se conecta con lo de las vanguardias, ¿por qué? Porque estamos reescribiendo la tradición. En el punto en el que uno podría pensar la discusión, el debate que da Trotsky, y bueno, el libro último, el ensayo se llama La vanguardia permanente, por algo se llama La vanguardia permanente, el debate que da Trotsky con los vanguardistas rusos, con los futuristas, con respecto a lo nuevo, cuando se estaba produciendo lo nuevo, lo radicalmente nuevo también en la sociedad, es decir, la revolución. Y la idea de que lo nuevo no es arrasar con la tradición y empezar de cero. Lo nuevo se produce con la tradición. Es una operación que se efectúa con la tradición, sobre la tradición o contra la tradición, pero que no es tabula rasa y empezar de cero.
Y daba esa discusión fuertemente Trotsky con los futuristas sobre el lugar que la tradición tenía que tener para producir lo nuevo, respecto de la tradición. De manera que estas variaciones de reescrituras me parece que producen un doble efecto. Por lo tanto, por un lado, la clasicidad. Se reescribe el clásico, o se reescriben los textos que son reconocibles y hasta podríamos decir se sanciona, en el sentido se legitima la condición de clásico en la propia reescritura. Le das lo constituís o afianzás su carácter de tradición al reescribirlo. Por eso es tan extraordinario lo que hizo también, y tan borgiano, lo que hizo Pablo Cachajian con el Aleph de Borges. Fue al mismo, digamos, borgiano por dos lados. Cualquier borgiano lo entiende, a mi entender, a mi manera de ver. Por un lado, sostener, afianzar y llevar al límite la premisa de que se escribe sobre los textos de los otros. Escribir es escribir los textos de los otros, reescribir en los textos de los otros, por un lado. Y por otro lado es el gesto de que definitivamente un texto como el Aleph engordado solo tiene sentido en la medida en que el Aleph es perfectamente reconocible, porque es un clásico. Sería absolutamente ridículo pretender que ahí puede haber habido un plagio. Solamente puede funcionar como plagio para alguien que no sepa que existe un escritor llamado Borges que escribió un cuento llamado el Aleph. Entonces es también una operación borgiana que ratifica la clasicidad de Borges, ¿no? Que refuerza lo que sabemos, que Borges es un clásico y por lo tanto aquello que admite ser reescrito, la novedad que se va a producir sobre esa tradición. A mi entender, el cuento del amor, podríamos pensar también Emma la cautiva de Aira respecto de Mansilla. Por supuesto que las reescrituras se pueden y se han rastreado en la crítica literaria en distintos recorridos. Pero el asunto es que este amor de Fierro y Cruz, que aparece en el cuento del amor, no está, digamos, plantado sobre el texto de Hernández, sino que tiene que funcionar, y yo creo que funciona, en la lectura del propio texto de Hernández. No es que uno le enchufa y le inocula una connotación sexual disruptiva. Me parece que la reescritura funciona como reescritura porque en la clave del cuento del amor volvés sobre el cuento de Hernández, sobre el poema de Hernández, y efectivamente esos años que Fierro y Cruz viven juntos entre los indios, y la evocación que hace Fierro de esos años con Cruz al volver, es el dolor de un viudo, es la evocación de un viudo, de quien ha perdido no solamente, no meramente a un amigo. Entonces es sobre ese registro que está en el texto de Hernández que uno puede avanzar y escribir un cuento como El amor, que es el amor entre los dos. Las conexiones, yo trabajé mucho, me interesan mucho las formulaciones de la violencia, las variantes combinatorias de la legitimidad o ilegitimidad de la violencia, digamos, con dos escenas que serían como los bordes de la legitimidad y la ilegitimidad. El borde de la legitimidad, el duelo en Borges, el mano a mano, la pelea limpia, digamos, de uno contra uno, que va a tener su prolongación en Torito de Cortázar y el boxeo. También, otra vez, ¿no? La escena del mano a mano, del uno a uno, donde un hombre va a saber quién es. Y en las antípodas de esta formulación de la violencia valiente, de la violencia legitimada, de la violencia prestigiosa, la violencia cobarde del todos contra uno, que es la que se usa actualmente en las redes, a menudo, de manera verbal, pero es esa clase de violencia. Todos le caen a uno que tropezó, cayó al piso y vienen de a 100 a pegarle, dado que se cayó. La violencia abyecta del todos contra uno, que es la del matadero, que era del final del matadero, y es la de la fiesta del monstruo de Borges y Bioy, y es la del niño proletario de Osvaldo Lamborghini, está también en la escena de la partida policial enfrentando a Fierro. Y es eso lo que entiende Cruz, que Martín Fierro es un valiente porque está peleando solo contra varios, y hace un movimiento distinto en estas disposiciones de las violencias, entre el mano a mano, uno contra uno, y el todos contra uno como cobardía, y es pasarse a pelear contra la partida policial junto con Fierro, o sea, arma el par.
arma el dos, arma el dúo, arma pareja. No hay más que traspasar esa disposición. Y esto es una, viste, pues es el, decíamos antes, el docente, yo esto lo di clases sobre estos asuntos, y quizás en alguna de esas clases, en el momento en que en una clase dije arma en la pareja, se me empezó a ocurrir el cuento del amor. Bueno, no voy a permitir que se mate el cliente. Sí. Bueno, muy bueno. Y me diste pie para la última pregunta, aparte. Bueno, no, básicamente trajiste lo de las redes sociales y quería preguntarte un poco, porque me parece que vos hace muchos años que tenés también una figura pública como escritor, a la que a veces consultan o a que te invitan a algún programa, incluso ese cruce tan famoso que tuviste con Lo Pérfido y la cantidad de desaparecidos, pero también siempre colaboraste en distintos medios, en Incorruptibles, en el blog de Eterna Cadencia, incluso tenés una columna en Perfil. Hay un libro, de hecho, que se llama Fuga de Materiales, que salió en Chile, editado por Leila de Piero, en el que se compilan un montón de colaboraciones tuyas sueltas, ponencias de algunos congresos en los que participaste, textos de presentaciones de libros. Digo, toda esa escritura más inmediata o más llevada por una consigna que te la dispara o por la obligación de la columna semanal, ¿cómo conviven vos con la inmediatez de eso, del presente, del tener que tener una opinión formada rápidamente sobre todo, y con esa trituradora de las redes sociales, de las que vos te mantenías un poco al margen, pero siempre dando la impresión de que estás al tanto de lo que sucede, pero no intervenís en ese, digamos, no sé, este magma de Twitter o en la conversación inmediata, ¿no? Sí, intervenías, no sé, en los comentarios de algunas publicaciones tuyas en el blog de Eterna Cadencia, pero ¿cómo llevas esa figura pública de escritor, esa necesidad de tener una opinión formada y a la vez recibir las opiniones de los otros? No tengo la menor idea, porque no tengo diseño ni estrategia de figura pública. La figura pública es como, lo que yo tengo son intereses de escritura. Ni siquiera te diría, Malena, que no creo tener demasiadas opiniones. Lo que tengo son intereses de escritura. Y hay mucha generosidad y me convocan de muchos lados, por suerte. Ahora mismo ustedes me han convocado. Quiero decir, no estoy gestionando, ¿cómo haría uno eso? Gestionar, estar acá o estar allá. No, yo no gestiono nada, estoy en mi casa preparando mis clases, pero me entusiasma muchísimo cuando me convocan. Me siento además muy agradecido, estoy incluyendo esta misma escena en la que estamos ahora, muy agradecido cuando me convocan y acudo por gratitud y cuando creo que aquello para lo que me convocan puede ser significativo o puede serlo para mí, digamos, escribir. Lo que vos llamás figura pública es una especie de derivación que puede surgir de eso sin que esté ni en mi premeditación, ni en mi estrategia, ni en mi intención, ni siquiera te diría en mi interés. A mí lo que me interesa es escribir. Y lo que me interesa es la escritura, todo tipo de escritura, ¿no? Escribir novelas, escribir columnas en los diarios, escribir textos para el blog de una librería, son mis trabajos al mismo tiempo, ¿no? Muchos no, muchos son, digamos, intervenciones que hago porque me interesa y desde el, como se diría, amateurismo. En muchos otros casos son mis trabajos, trabajo de eso, pero efectivamente me interesan esas escrituras, me interesan y esas intervenciones que no son solo escrituras. Me interesa mucho debatir, me interesa mucho intercambiar, me interesa mucho formular ideas, someterlas a fricción llegado el caso, a refutación, argumentación. Me apasiona eso. La docencia tiene mucho que ver con eso. Uno ahí, también una clase es un laboratorio de ideas y vos cursaste. Los estudiantes plantean, objetan, discuten, consultan, no entienden, como uno, tantas cosas que no entienden, y entonces hay que entrar a eso mismo desde otro ángulo, a ver si desde otro ángulo aparece otra cosa. Es tremendamente estimulante eso para mí, la elaboración de ideas, proponerlas, sostenerlas, argumentarlas, asumir la refutación o las contradicciones posibles, es decir, repensarlas. A mí me encanta hacer eso. No tiene nada que ver con ninguna figuración para mí, aunque fatalmente haciendo eso, qué sé yo,
¿Habrá una figuración? Eso no tengo idea. Lo que me interesa es, en cada caso, intervenir y aportar. No digo, no es algo que vos consideras, no es algo que termina siendo un efecto de tu presencia o de tus escritos, porque generan repercusiones, porque tenés la tele y por ahí apareces hablando en algún programa. Digo, ese tipo de intervenciones que después alguien que por ahí no leyó tus libros sabe quién sos o tiene alguna opinión formada. No, está bien, lo dejamos No, pero ahí. no tengo problema en pensarlo, digamos. Yo no te digo cómo lo pienso yo. Me invitan, esta misma situación. Ustedes me han invitado muy amablemente a un ciclo donde además ha habido, vos mencionaste quienes han pasado por aquí, imagínate, yo entusiasmadísimo, entusiasmadísimo. Siempre es para mí un poco difícil hablar de la propia obra, siempre para mí igual, siempre es posible dar una vuelta y hablar de literatura y no de uno mismo. Me entusiasma, lo agradezco, si te invitan a un programa sobre tal cosa, sobre tal otra, sobre... Sí, me interesa, si me convocan, ya uno no está gestionando apariciones públicas, no soy... Estás ahí. No me mates, Es que, digamos, ustedes, yo lo primero que siento es gratitud, porque te llaman porque les interesó lo que escribís, básicamente es eso, y eso puede ser, a veces te llaman por una columna. Yo había escrito una columna en Perfil sobre el tema dictadura, desaparición forzada de personas. De eso derivó una invitación a un programa de radio con Romina Mangel. De eso derivó una invitación a un programa de televisión con María O'Donnell. Bueno, se va generando eso, y si eso se genera, sí, a mí me entusiasma, me halaga, y al mismo tiempo acudo a intervenir, a discutir, a aportar, ni siquiera, yo te diría, no sé cuánto de opinar, porque no soy muy bueno en opiniones, pero por ahí tratar de pensar algunas cosas y ponerlas a discusión, ¿no? A discusión. Eso me entusiasma muchísimo. Lo que se genera a partir de ahí no forma parte de mi estrategia, ¿no? De algún tipo de cálculo, de algún tipo de intención. Se trata de, es más simple, escribís y no, a ver, intervenís, nada de más. fútbol, ¿Cómo, un cómo? programa de fútbol, a ver cuándo se invitan a un programa de fútbol a comentar partidos de vos. Mirá que alguna vez me acuerdo una nota, porque venía un mundial, una nota para Eñe. ¿Quiénes éramos? Sasturain, con Juan Sasturain, con Pablo Lavarces. Con Pablo Lavarces también nos juntamos una vez, nos convocaron para un debate, así que también en ese caso con Sacheri alguna vez, espérate, Biblioteca Nacional, mesas en relación literatura-fútbol, que es una conexión que me interesan mucho las dos cosas, la conexión la desconozco por completo. Estaba Eduardo, creo yo, estaba el Seba Domínguez, el jugador de Vélez, de Newell's. Sí, voy. Si me convocan y creo que puedo tener algo para aportar, ¿cómo no? Si me hace al revés, ¿cómo no iría? ¿Qué autorizaría un desplante? Decir, no voy. Al revés, lo que me nace es, bueno, gracias por convocarme, cuenten conmigo, y lo que uno aporta o puede aportar en tal circunstancia o tal otra, pasa de largo, genera algo, no lo sé, eso ya no depende de mí. Es más simple. Bueno, vamos a terminar con dos preguntas de Ay, cuestionario Proust. Acá no puedes cerrar los ojos y elegir, voy a tener que elegir yo de manera arbitraria. confío más en Eh, vos. Salieron dos bastante arbitrarias. Acá la idea es que no pienses mucho. La primera es, ¿cuál es tu banda favorita y por qué? Banda de rock, de música. ¿Qué de música? Los Rolling Stones es una marca muy generacional, pero mirá qué persona estancada soy. Cuando yo tenía 11 años, 11, 78, los dos primeros discos que me compré fueron Some Girls de los Rolling Stones y Noticias del Mundo de Queen. Y fueron las dos bandas internacionales que más decididamente fui a ver cuando estuvieron acá, Queen en el 81, los Rolling Stones 95, después los volví a ir a ver, y me temo que qué estancamiento, quedé en los 11 años, siguen siendo mis dos bandas favoritas de rock. Una banda demasiado importante como para que no sea. Bueno, y la última pregunta que suele salir siempre es, ¿cuál es tu color favorito y por qué? Azul
Y me parece que un poco porque sí, quiero decir, me gusta el azul. Lo que no quiere decir que lo use ni nada de eso, quiere decir solamente que me gusta. Bueno, te está, ahí atrás te está como haciendo... Habría que agregar, si tiene una Pero, franja O, si está atravesado horizontalmente o vertical, nunca en diagonal, con una franja de la gloria de aurífera de quien nunca descendió, pero entonces ya estamos claro. en Bueno, Martín, muchas gracias por esta conversación, fue un placer para mí. lo Y mismo para mí. bueno, no, muchas gracias a todos y a todas por estar ahí, haber llegado hasta el final. Y nos vemos dentro de un mes con una nueva entrevista, esta vez con Pedro Mayrán. Chao Martín, gracias. Que estés Gracias a bien. ustedes.